Zapata, periodista desde Cuba vía telefónica. Hablemos con ella justo ahora, Iván Ruiz, vía telefónica. Camila, buenas tardes, bienvenida al show del mediodía, la Telerealidad, en vivo. Buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente. Camila, ¿es cierto que hay duelo nacional en Cuba? ¿Cuál es la situación? 2 días por de duelo por las 32 bajas de los soldados cubanos que estaban en Venezuela y el pronunciamiento del presidente Díaz-Canel ayer. Sí, han reconocido la muerte de 32 cubanos, al menos 32 cubanos en Venezuela a raíz de estos ataques de Estados Unidos el fin de semana y que resultó en la captura de Maduro. Se vieron obligados a reconocerlo después de que se publicara esta información en la mayoría de los grandes importantes medios de prensa, porque llevamos años el régimen cubano negando la presencia militar en Venezuela. Y esto una vez más expone que han sido mentirosos en ese sentido. Han sido mentirosos. ¿Y por qué negaban la presencia de cubanos en Venezuela? Duraron años negando la presencia militar para cuidar a los mandatarios y el régimen venezolano, y ahora ya que le mataron 32, ya han reconocido que verdaderamente habían cubanos cuidando los intereses venezolanos. Además que todos ellos estaban custodiando directamente a Maduro, eran cubanos los que estaban ahí cuidando a Maduro en el primer anillo de seguridad, algo que vimos que el propio secretario de Estado Marco Rubio lo había dicho el fin de semana, y ahora a raíz de este fallecimiento es que el régimen cubano lo reconoce. Camila. Además, me llega información de que son muchos más y que hay varios cubanos que están heridos incluso con quemaduras graves. Camila, el presidente Trump dijo Cuba es la próxima en caer. Cuando la periodista de Fox le inquiere de que si van a intervenir o si van a accionar, él dice no, caerá sola, porque ya no tienen la inyección de Venezuela. ¿Qué creen ustedes? Claro, llevamos varios años. A ver, se habla de la intervención de Cuba en Venezuela. Cuba le proporcionaba a Venezuela inteligencia y experiencia, y Venezuela le proporcionaba a Cuba, por supuesto, los recursos, el petróleo. Y estamos viendo que este petróleo ha disminuido en los últimos tiempos debido a toda la crisis que se ha generado en Venezuela. Pero además de la crisis económica multisistémica que tenemos en la isla, está la cuestión de lo que representa esta captura de Maduro para el régimen cubano. Vimos a inicios de diciembre, por ejemplo, que el Pollo Carvajal, que fue ex jefe de inteligencia de Chávez y Maduro, dijo, por ejemplo, que toda esta operación de inundar de drogas a Estados Unidos había nacido en La Habana. Bien, gracias a Camila desde La Habana, Cuba. Ahora vamos a conectar, tenemos a Francisco Cáceres, periodista desde Caracas, Carol Pérez desde Bogotá, Colombia. Tenemos a Lorna Guemeto, periodista desde Buenos Aires, Argentina, y Luis Aguas Vivas desde Puerto Rico. Hablemos con ellos vía Zoom, Iván Ruiz. Una completa cobertura de la Telerealidad Show del Mediodía en vivo con esta situación de la captura de Maduro. Hablábamos más temprano sobre Argentina. En Buenos Aires se produjo, Lorna, algunas manifestaciones de celebración con respecto a esta captura de Maduro, aunque por otro lado vimos algunos manifestantes que apoyaban el chavismo. Sí, en Argentina se da la paradoja de que en los últimos 2 gobiernos que tuvimos cambió drásticamente la posición del país sobre el tema Venezuela. El presidente anterior, que era Alberto Fernández, que representaba lo que acá se conoce como kirchnerismo o los K, era defensor de Venezuela, y Argentina siempre votaba en contra de la condena a Venezuela cuando los K eran presidente, cosa que cambió totalmente. Cosa que cambió totalmente cuando asumió Milei, que pasó a apoyar totalmente la política de Estados Unidos en todo sentido, sobre todo desde la asunción de Trump, que la apoya incondicionalmente, y Argentina recibió préstamos especialmente desde Estados Unidos y el apoyo del presidente Trump. Por lo tanto, Milei aprueba tanto ideológicamente como en las votaciones, en todo lo que es el plano internacional, todo lo que realiza el presidente Trump y Estados Unidos, con lo cual fue de los primeros en apoyar esta medida y en decir incluso que
¿Quién será? Argentina apoyaba que Estados Unidos... Le da con llamar a la gente a esta hora. Carol, por favor, estamos en vivo. Carol, estamos en vivo. Adelante, Get. Sí, cosa que con... ¿Sigo? Continúe. Perfecto. Cosa que obviamente con la transición, con el correr de las horas, fue apagándose y Estados Unidos dijo y Argentina apoya, dado que los funcionarios argentinos están en comunicación con los americanos, que va a haber un gobierno de transición en Venezuela y que al parecer la vicepresidente de Maduro aceptó cooperar con Estados Unidos y le dan un plazo de entre 2 y 3 semanas a 2 o 3 meses. En cuanto a lo que pasó acá en Buenos Aires, por un lado salieron los venezolanos residentes en Argentina, que hay varios famosos venezolanos que viven en Argentina, como por ejemplo Catherine Fulop, salieron a apoyar masivamente, y otros como Ricardo Montaner, que es venezolano pero nació en Argentina, que apoyan abiertamente las medidas que tomó Estados Unidos y salieron a festejar a las calles. Y por otro lado, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que está cumpliendo prisión domiciliaria porque está condenada por corrupción, salió a condenar lo que pasó y a decir que es inaceptable que un país invade el otro para secuestrar al presidente, por más que no le guste. Eso era básicamente lo que decía el tuit del expresidente, y salieron a apoyar a Maduro y condenar las medidas de Estados Unidos, también a las calles, convocados por los partidos de izquierda. Lorna Quemeto, gracias. En Buenos Aires todavía no se nos vaya. Vamos a conectar inmediatamente con la isla de Puerto Rico, que ha servido de plataforma importante en toda esta estrategia militar desde hace algunos meses. Adelante, Luis Aguas Vivas, en vivo desde Puerto Rico. Saludos Iván, y saludos a todos los panelistas y a toda la gente en el estudio. Definitivamente Puerto Rico ha vuelto a retomar la primacía en términos militares, no solamente para Venezuela, sino para toda América Latina. Lo que se está dando hoy es un cambio de paradigma en cuanto a la forma de manejarse Estados Unidos. Hoy en día se ha vuelto otra vez a decir que América para los americanos, pero en este sentido habla de América Latina, que va a ser definitivamente una granja de expropiación de riqueza del gobierno de Estados Unidos, y eso está plasmado en el plan de seguridad del gobierno de Estados Unidos, que cualquier persona lo puede buscar en las páginas del gobierno federal. Eso significa que Estados Unidos de ahora en adelante, cuando invada un país sobre pretexto de narcotráfico o de cualquier cosa, pues se va a quedar con la riqueza de ese país, porque es muy caro tú trasladar todo ese arsenal bélico que tiene Estados Unidos en el Caribe, y eso tiene un costo y se lo van a cobrar a los países donde ellos vayan a intervenir. En este caso, hubo una protesta el sábado, hubo un choque entre venezolanos y puertorriqueños con banderas venezolanas frente al Tribunal Federal, donde ha corrido por el mundo una venezolana indignada diciéndole a los puertorriqueños: pero ¿por qué ustedes protestan porque se llevaron a Maduro cuando ustedes ninguno son venezolanos? Ustedes no saben lo que hemos pasado los venezolanos. Correcto. Para ustedes venir aquí a protestar ninguno de ustedes siendo venezolano, y eso es lo que está pasando. Los grupos de izquierda a nivel internacional son los que están apoyando, y por otro lado le agradecemos a esos mismos grupos de izquierda, porque son los que salen a protestar, como dijo el compañero, cuando le pasa algo a los inmigrantes. Pero en este caso, tanto el Partido Independentista, que se ha proclamado en Puerto Rico opositor a lo que le pasó a Maduro, al apresamiento de Maduro, también hemos visto un culipandeo, como decimos los dominicanos, en torno al presidente del Partido Popular, que también está en una posición clara. Sí, Luis, como tenemos multiconexiones aquí, por favor, vamos a tratar de hacerlo lo más rítmico posible a todos los compañeros, que agradecemos muchísimo este aporte que hacen
desde sus diferentes países. Conectamos con Francisco Cáceres desde Caracas. Francisco, ¿cómo está Caracas en este momento? Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en la República Dominicana. Hay que decir lo que hemos repetido desde las primeras horas del sábado 3 de enero, y es que la población venezolana realmente está tranquila, o hay una tensa calma en la población venezolana que invita a pensar que la gente se está quedando en casa, a esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo pasa todo lo que viene. Sin embargo, sí hay que decir que buen número de venezolanos ha tratado de hacerse con insumos, con artículos de primera necesidad para enfrentar algunos días duros que la gente imagina que en un contexto de conflictividad social como el que se puede presentar en el país, pudiera llevarlos a escasear alimentos, agua o servicios. Tenemos que decir que los servicios públicos, servicios esenciales en este momento, como la electricidad, el internet, sí se han visto afectados en diferentes regiones del país, no solo en la capital, no solo en Caracas, sino también en otras regiones del país. La conexión vía fibra óptica, por ejemplo, para el internet, no está funcionando en buena parte del territorio. Y Elon Musk se comprometió, Francisco, perdón, con ofrecer por un mes a Venezuela completo el internet gratuito. De hecho, esta conectividad y esta conexión con ustedes es posible gracias a este tipo de conexión satelital de Starlink, porque si no, no podría estar conectados con ustedes. Hay ausencia de señales telefónicas, no en todo el país, no en todo el territorio, pero sí en buena parte del país han colapsado algunos de esos servicios. El suministro de gasolina no ha sido regular o tiene mucho tiempo con un suministro irregular en el país. Así que ver colas en las estaciones de servicio ya es algo que, digamos, se puede considerar recurrente o normalizado. Lamento decir esa palabra, pero es así en los últimos meses. Por ahora no hay desabastecimiento. Francisco, la situación de la Asamblea Nacional en estos momentos, ¿ha habido algún pronunciamiento? Justamente en este momento en el que estamos conversando nosotros, tenemos tres frentes informativos. Se trata del Palacio Federal Legislativo en Caracas, en Venezuela, y Nueva York, por supuesto, con la Organización de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, y el sitio en el que va a ser presentado el capturado Nicolás Maduro y Cilia Flores. La Asamblea en este momento está juramentando a los parlamentarios que fueron elegidos en unas elecciones del año pasado consideradas fraudulentas por la parte más importante de la oposición. Va a juramentar los diputados para el próximo periodo legislativo, que arranca este 5 de enero de 2026 y culminará el 5 de enero de 2031. Es esa legislatura la que tendrá que, asumir el compromiso de juramentar a Delcy Rodríguez, que hasta ahora se asume como presidenta encargada. Sin embargo, no hemos visto un juramento público del cargo como presidenta encargada. Sobre eso hay que hacer una acotación, y es que el Tribunal Supremo de Justicia, que le sirve a Nicolás Maduro y a su administración, ha dictaminado que sea Delcy Rodríguez la que se encargue de la presidencia, pero no bajo una figura que establece la Constitución, sino una figura totalmente nueva que, ha inventado o ha sacado el máximo juzgado del país para esta coyuntura. Se trata de una falta forzosa que no está prevista en la Constitución, Adelante. Sí, Francisco, una pregunta. Uno de los frentes noticiosos es precisamente esa juramentación para las nuevas funciones de la vicepresidenta, que de hecho con eso se legitima los que habían negado al gobierno de Nicolás Maduro. Pero una cosa... No lo legitima, Ivonne. No lo legitima. Claro que sí. Pero dentro de lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, ¿qué piensan en Venezuela sobre el derrumbe brutal del derecho internacional con la violación flagrante a los artículos 1 y 2 de la Carta de la ONU sobre el respeto de la autodeterminación y de las propias leyes? ¿De eso se habla en Venezuela?
Tenemos un minuto. Vamos por parte, Ivonne. Vamos a responderle rápidamente, Ivonne, porque no se trata de legitimar el gobierno de Nicolás Maduro ni el mandato de Delcy Rodríguez, porque tiene su génesis en un proceso fraudulento considerado por la buena parte de la población están en Panamá. Que fueron las elecciones del 28 de julio de 2024. Por tanto, su mandato es un mandato usurpado, es una autoridad usurpada. Claro, sin embargo, que debieron de resolver. Tribunal, sí, no, perdóname, para ir por parte, que debieron resolver los venezolanos si fue así o no fue así. Eso para mí no es una discusión. Claro. Para nosotros no lo es. Ahora, la violación del derecho internacional para la intervención y el secuestro del presidente, eso es otra cosa. La captura del dictador. Dale, se trata de una captura de una persona que está acusada por delitos asociados al narcotráfico en confabulación con su esposa y con otras personas que conformaban parte de su administración. Resulta duro escuchar personas como usted que defienden el derecho internacional, y es muy duro hablar del derecho internacional en Venezuela cuando hay 27 años que han socavado la democracia, los derechos civiles, los derechos democráticos, y nunca antes hablaron ni del petróleo ni de las riquezas de Venezuela, y hoy día están hablando de defender el derecho internacional y los derechos civiles y los derechos democráticos. Bueno, Francisco, gracias. No tengo chance de la discusión y pedimos la protección de tu integridad. Pero una ilegalidad no se combate con otra ilegalidad. Eso es un problema de los venezolanos, y los venezolanos es quien debió resolverlo. No Estados Unidos. Pero los venezolanos gobernados por un dictador que ha oprimido a todos los opositores. Los ha matado, los tiene. El problema no es ese. El problema es que al margen de lo que pasaba internamente. Ya se cortó ahí. Óyeme, exactamente. Pedimos no hay derecho a la intervención. A la integridad de ese periodista. Ustedes no quieren oír lo que no quieren oír. Claro, pero eso es lo que pienso. O sea, vamos a discutir el derecho que tiene Estados Unidos de esa intervención, mucho más allá de los problemas de la legalidad o no. Eso es un asunto de los venezolanos, y cuando hablaba de la Carta de la ONU es porque lo establece claramente. Siempre he hablado aquí de la autodeterminación de los pueblos, de resolver un problema. Yo estoy de acuerdo, habría que ver esa parte de la legalidad de esa captura. Yo estoy de acuerdo, yo no soy radical. Pienso yo. Pero no soy radical. Es bueno aclarar ese punto. Es bueno aclarar ese punto. ¿Qué sucede cuando en República Dominicana, que tenemos libertades, muchísimas, encontramos que el gobierno está haciendo algo mal y queremos protestar? Nosotros agarramos a todos los gobiernos. Nosotros agarramos y convocamos para tal hora, para tal día en la Plaza de la Bandera. ¿Verdad? Bien. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno, que tiene el monopolio del uso de la fuerza, convoca a sus sistemas de seguridad, los visibles y los no visibles. Porque aquí no hay colectivos como allá, paramilitares. Ahí es que voy. ¿Qué pasa? Aquí nosotros vamos a la Plaza de la Bandera, y el que nos puede de un palo, tirar una bomba, soltar un cartuchazo, es un policía o un militar. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? Que en Venezuela, cuando convocan una manifestación y la gente de oposición o ciudadanos que entienden que están hartos de Maduro y de su régimen y que no quieren nada que ver con lo que se ha predicado del chavismo y se está implementando del chavismo, esa gente convocan para la Plaza Bolívar a tal hora, a tal día, un domingo, ¿verdad? Bien. No son los militares que salen. Los colectivos. Son los colectivos criminales, escúchame, Ivonne, que son delincuentes que soltaron los chavistas. El gobierno chavista soltó delincuentes, le dio armas, le dio dinero, le dio motores. Y esa gente son los que salen a combatir la gente de bien. Entonces eso es diferente a lo que pasa aquí. Todo lo que has dicho. Eso es diferente a lo que pasa aquí. Tienes toda la razón en lo dicho. Exactamente lo que ocurre con las minorías norteamericanas, y no olvidemos lo que pasó con el Floyd, el afroamericano, y cómo por una protesta que pasó en Estados Unidos, porque eso es lo que debería tengo que conectar. Pero no le puedo pedir. Vámonos, Florentino.